Gloria al Señor, mis hermanos. Vamos a dar inicio en esta noche a nuestro estudio de discipulado y vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder presentarnos una vez más delante de ti, Señor, y agradecerte tus bondades y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, en esta noche que puedas ayudarnos, Señor, que puedas fortalecernos para poder escuchar atentamente, entender todas estas cosas, Señor, aplicarlas a nosotros y ser por medio de ellas conformados a la imagen de Cristo. Permítenos, Señor, estar atentos a esta instrucción, que sea, como dice el salmista, Señor, medicina a nuestros huesos y un manantial a nuestra alma sedienta, Señor. Padre Santo, abre nuestros oídos físicos y espirituales para escuchar y entender estas cosas. Danos sabiduría, discernimiento, Señor, y permite, Padre, que podamos conocerte más, ser más a Cristo a través de fielmente estos pasajes y que tú seas glorificado, Señor, en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Vamos entonces en esta noche a desplegar nuestro material para continuar con el estudio de este tema. Nuevamente, hermanos, la tecnología nos está jugando rudo. Vamos a ver. ¿Pueden ver, mis hermanos? Amén. Amén. Excelente. Gloria al Señor. Bien. Anteriormente dijimos, estamos ya en la sección de los 7 sellos, los capítulos del 6 al 8, y estos capítulos se dividen primeramente en una introducción, luego los primeros 4 sellos, luego el quinto sello, luego el sexto sello, finalmente el séptimo sello. Realmente vimos la introducción y en esta ocasión vamos a entrar de lleno a ver la interpretación y el desarrollo de lo que son los 4 sellos con sus 4 jinetes. Así que vamos a comenzar leyendo el pasaje para esta noche. Si me ayuda la hermana Emily a leer. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré ya aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con los fieras de la tierra. Muy bien. Entonces, dijimos que cuando estábamos hablando acerca de estos sellos, ¿verdad? Son los 4 sellos relacionados con los 4 jinetes del Apocalipsis. Vamos a hacer este ejercicio brevemente, ahora que ya leímos, ¿verdad? Toda la sección y vamos a ir eh, respondiendo algunas de estas preguntas. De nuevo, quiero alentarlos a que no se eh, intimiden por ellas, ¿verdad? De hecho, si son respuestas equivocadas, nos sirven mejor para poder dilucidar, ¿verdad? La respuesta correcta. Entonces, en primer lugar, ¿quién creen que es el jinete del caballo blanco? Cristo. Ese mismo es Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va en victoria, si Cristo al final ya tiene la victoria, al final siempre va a obtenerla. Buenísimo. Vamos a dejarlo ahí con pin, ¿verdad? Para responderlo al final. ¿Qué representa la balanza en la mano del tercer jinete del caballo negro? La balanza suele ser símbolo de justicia, Dice. de repente algún tipo de juicio, ¿sabes? De que los malos reciben su castigo. Muy bien. Hermana, ¿usted qué? Porque Bien. ese también es justicia. Justicia. Muy bien, muy bien. En tercer lugar, ¿de quién es la voz que le dice al tercer jinete los precios del trigo y la cebada? Que le dice, ¿cómo es? 3 libras por... 2 libras de 2 trigo. libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Muy bien. ¿De quién es la voz que le da esa orden? Vélez. Aplazado. Sí. Bueno, le voy a dar una pregunta de bono al final. Yo llamé a la hermana Martita para que me ayudara. Le voy a dar una pregunta de bono al final para compensar por eso. ¿Alguien de los hermanos que está en línea quiere contestar? Bueno, en número- la respuesta anterior, ¿qué representa el jinete? La balanza, en la En mano. la balanza de la mano. Ah, El hambre, la ujú. escasez que va. ¿Y Ok. de quién es la voz? En la siguiente, ¿de quién es la voz? No, ¿de quién es la voz? Y no sé. Yo creo que Del Señor. de Dios también diciendo lo que va a ocurrir, pero no, ¿De quién? Del Señor. de Dios. Amén, amén. Ajá. Bien, entonces, a ver, Litsi. Bueno, con la primera pregunta, que ¿quién cree que es el jinete del caballo blanco? No es algo propio, pero sí es algo que yo he escuchado mucho, que en capítulos más adelante en Apocalipsis se menciona al Señor Jesucristo como con una espada, no con un arco. Entonces dicen que este posiblemente significa el anticristo, cosa que no será así. Ujú. Muy Entonces, esa bien. es mi respuesta. Vamos a ir considerando entonces todas estas respuestas. Número 4. ¿Qué significa la cuarta parte de la tierra sobre la cual el jinete del caballo amarillo tenía potestad? ¿Alguien? ¿No? Pues el caballo amarillo, según lo que yo tengo entendido, es un simbolismo de enfermedad, ¿no? De un juicio que es a través de la enfermedad. Seguramente que representa una parte de la humanidad que va a caer por enfermedad, que puede, como plagas y pandemias, ese tipo de... Muy bien, muy bien. Finalmente, en términos generales, ¿qué significan los 4 jinetes del Apocalipsis? Los sellos. Pero estos sellos, sí, correcto. Cuando se abren los sellos, salen los jinetes para llevar a cabo lo que está escrito en los sellos.
¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje de estos jinetes? ¿Qué representan en la tierra? Hola. Bueno, Hola. para mí, ¿verdad? Lo que usted la vez pasada también explicaba, son todos los eventos que van a suceder como la guerra, hambre, destrucción y muerte. Bueno, hasta ahí. Muy bien. Son juicios de Dios, ¿verdad? Bien. Esa fue o sea, eran las preguntas basadas en el texto que leímos. Le voy a dar una pregunta de bono. ¿Qué color era el caballo negro del tercer sello? Pero, Negro, muy bien, hermano. Redimieron la 3. Y bueno, pues las otras quedan para el final del estudio. Así que recordamos siempre, ¿verdad? Apocalipsis es un libro como una esponja, tiene su propia estructura, pero cuando levanta la esponja, agua sale de adentro de ella. Es así el libro de Apocalipsis, tiene su propia estructura, y cuando empieza a apretarlo, cuando empieza a ver más, de su interior brota el agua de la palabra de Dios, de todas las referencias del Antiguo Testamento. Es importante que recordemos eso cada vez que leemos el Apocalipsis, porque cada cosa tiene una relación, tiene una referencia, tiene una conexión con algo en el Antiguo Testamento. Entonces, el primer sello, en Apocalipsis 6:1, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. La visión entonces se abre con la ruptura del primer sello por parte del Cordero. Recordamos que lo que hay es como un pergamino, ¿verdad? Con 7 sellos, con los que se sellaban los documentos oficiales en el Imperio Romano, y únicamente el oficial más alto, de más alto rango, podía abrir esos sellos. Mientras más sellos llevara, más alto era el rango del oficial que se necesitaba para abrir. Entonces, este documento, con 7 sellos, no hubo ningún emperador que tuviera el rango y la autoridad para abrirlo, solamente el Cordero. Así que cuando rompe el primer sello, lo que sale de ese sello, lo que está escrito ahí en ese pergamino, se nos va a dar a conocer a partir de estos pasajes. Entonces la visión comienza de esta manera. Se rompe el primer sello, el Cordero rompe el primer sello. ¿Y qué es lo que pasa? Uno de los 4 seres vivientes exclama como con voz de trueno. La voz de trueno muestra que la orden proviene de Dios. Ahí donde están, en la sala del trono, la orden para ejecutar lo que este sello trae, viene de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque anteriormente, en Apocalipsis 4:5, leemos que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, siempre que vemos esa voz como de trueno, llevándose a cabo en el escenario celestial, en el trono celestial, nosotros podemos inferir que esa voz de trueno es la voz de Dios. Igual, eso es una inferencia a Éxodo 19:19, cuando Moisés se acerca al Sinaí para recibir la ley de Dios, para hablar con Dios. ¿Cómo era la voz de Dios? Voz como de trueno. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, con voz de trueno, dicen otras traducciones, ¿verdad? Entonces, se abre el sello y la voz estridente como de trueno dice: ven acá y mira. Y lo que mira es al primer jinete del Apocalipsis. Apocalipsis 6:2 dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Que hay varios elementos muy interesantes, ¿verdad? Vemos que el caballo era blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
En respuesta a la orden del ser viviente, sale un caballo blanco con su jinete, y el que está montado tenía un arco. Se le dio también una corona y salió conquistando y para conquistar. Algunos asocian este jinete con Cristo, y aquí viene la respuesta a la primera pregunta, principalmente por cómo Cristo es descrito más adelante. Apocalipsis 19, del 11 al 12 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces vemos ciertas similitudes con este jinete, ¿verdad? Hay un caballo blanco, el que lo monta tiene una diadema. En el caso de Cristo, que vemos aquí en Apocalipsis 19, tiene muchas diademas, ¿verdad? Y, ¿qué más? Viene con justicia, ¿verdad? A pelear. No se nos dice explícitamente que tiene un arco, pero viene a pelear. Entonces, hay ciertas similitudes con el jinete de este sello, pero vamos a ver que no es Cristo. También algunos lo asocian con Cristo porque, a diferencia de los demás, no hay nada negativo asociado con él. Es decir, es un personaje positivo. Salió venciendo y para vencer. Y tampoco se le atribuye ningún ay, ¿verdad? No hay ninguna lamentación conectada a este ser. ¿Cuál es la verdadera identidad entonces de este jinete? Los caballos en esta sección están más relacionados con la visión de Zacarías que con la de Apocalipsis 19. Recordemos de dónde sale esto: de los 4 caballos, de los 4 puntos cardinales, los 4 juicios. Vimos en la clase anterior todo el contexto antiguo testamentario que se repite una y otra vez con el pasaje de Zacarías, que habla de los 4 caballos del mismo color, y los juicios que estaban en Levítico también, que tienen los mismos elementos de estos juicios que se están llevando a cabo en esta sección. Entonces, sería un error conectarlo a Apocalipsis 19, porque no tiene relación alguna. Ese jinete, o sea, estaríamos sacando solamente un jinete de todo este contexto para relacionarlo directamente con ese pasaje de Apocalipsis 19, cuando en realidad el trasfondo profético de este pasaje en particular es Zacarías. En ese sentido, los caballos de Zacarías forman la prefiguración profética de esta visión. Son la sombra y este es la esencia, ¿verdad? Son ¿cómo es? El tipo y este es el antitipo. Lo que vio Zacarías ahora se está llevando a cabo en los últimos días, después de la resurrección del Señor Jesucristo, a través de estos juicios que ya comenzaron. Entonces, lo que Zacarías profetizó ahora se está llevando a cabo, y entonces Juan lo mira como estos 4 jinetes. Están claramente agrupados como uno solo, y es difícil ver cómo el primer caballo puede separarse de los 3 restantes. Los 3 caballos, blanco, bermejo o rojo, negro y amarillo, forman todos parte de una misma unidad de juicio. Entonces, separar al blanco para darle la explicación de Apocalipsis 19 o para conectarlo con Apocalipsis 19 es descontextualizar esa profecía que habla de esos 4 caballos en un conjunto. ¿Me doy a entender? Todos estos 4 jinetes están agrupados en una misma profecía. Entonces, este caballo blanco obedece también al caballo blanco del cual está profetizando Zacarías. Los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis presentan a Satanás engañando a la gente, imitando la apariencia de Cristo. Así que aquí sí, Litsi estaba más cerca que todos en la respuesta, ¿verdad? Que en cierto sentido es una representación del mal queriendo parecer al Señor Jesucristo, queriendo imitar al Señor Jesucristo. Las primeras 4 trompetas y copas de Apocalipsis traen juicios paralelos.
Y lo mismo es probable con los jinetes. Es decir, lo que vemos aquí que está pasando con los jinetes, que ya lo había profetizado Zacarías, son los mismos juicios que vamos a ver nosotros más adelante en las trompetas y en las copas, nada más que descritas desde una manera diferente, vistas desde otro ángulo. Pero siempre esta serie de 7, con estos 4 primeros juicios, son parecidos en las 3 visiones: los sellos, las copas, las trompetas. Entonces, en todas ellas, vemos que estos 4 primeros elementos están agrupados y representan lo mismo. En Zacarías, los 4 caballos que vienen de los 4 puntos cardinales representan esos 4 juicios sobre la faz de la tierra. En Juan 6, los 4 jinetes representan los 4 juicios de Dios sobre toda la tierra, de la misma manera que lo profetizó Zacarías. Y vamos a ver que va a ser lo mismo en las trompetas y en las copas. Entonces, tenemos razón tenemos suficiente contexto para mantener unidos a estos caballos y no separarlos uno por uno. Es decir, este caballo es esto, este caballo es lo otro, este caballo es aquí, este caballo es allá. Entonces, si mantenemos a los caballos unidos en este mismo contexto, en esta misma unidad profética, ese caballo blanco es un juicio de Dios y podemos asociarlo como algo de parte de las tinieblas para engañar a los creyentes, ¿verdad? Como un agente del mal queriéndose hacer pasar por ese Cristo que vimos en el ¿cómo se llama? En Apocalipsis 19, que viene vestido de blanco, en un caballo, con diademas y todo lo demás. Pero pastor, si eso sale del trono de Dios, mi hermano, Satanás es un ángel que está a disposición del Señor. Y no le fue a pedir permiso Satanás para tocar a Job. Y Dios le dio instrucciones específicas de cómo tenía que tratar con Job. Todos estos agentes maléficos están bajo el servicio y la autoridad de Dios. Y vamos a hablar en un momento más acerca de esto. Aquí vemos nuevamente el texto de Zacarías, donde se habla acerca de estos 4 caballos, ¿verdad? Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Y en el primer carro habría caballos alazanes. En el segundo carro, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos, rucios, rodados. Y esto es lo mismo que bermejo o rojizo, ¿verdad? O cobrizo. Es la misma tonalidad de color. Entonces vemos aquí nuevamente los caballos blancos, que de nuevo pertenecen a la visión de Juan en Apocalipsis 6. ¿Cuál es el significado entonces? Este primer jinete representa una fuerza satánica que intenta derrotar y oprimir espiritualmente a los creyentes, ya sea mediante el engaño, porque se está haciendo pasar como aquel que iba a vencer, como aquel que iba a venir en un caballo blanco, cuyo nombre es fiel y verdadero y tiene múltiples diademas que vemos en Apocalipsis 19, o a través de la persecución, o a través de ambos. Ahora recordemos que este jinete blanco es el precursor de todos los demás. Detrás de él vienen todos los otros 3 juicios. Entonces es parte de todo este mismo esquema. El color blanco alude al intento de engañar, imitando a Cristo y de aparecer como justos, tal como lo vemos en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El hecho que se le haya dado una orden por un ser angelical y una corona implica que ha sido enviado por Cristo. Recibe sus órdenes desde el trono para ir y hacer todo esto que él va a hacer. Nuevamente, estos emisarios del mal son ángeles que están bajo el poder, el control y el dominio de Cristo para llevar a cabo su plan en la tierra. Dime, hermano.
Manuel, pero ¿por qué tienen que ser enviados del mal? Si es un juicio. Y pues lo manda para juzgar a Dios. Claro. Sin embargo, Dios tiene en su trono ángeles que son mensajeros, que son enviados para hacer el bien y para ayudar a su pueblo, pero también tiene ángeles que hacen este tipo que llevan a cabo este juicio. Y hay una distinción entre uno y el otro. Por ejemplo, hablábamos en la clase anterior, el ángel de la Pascua, ¿verdad? Que se llamaba el ángel de la muerte. Se llamaba el ángel de la muerte. Y el Señor dice, mi ángel, el ángel enviado por mí. O sea, es un servidor del Señor, enviado por el Señor para hacer este trabajo de maldad, como en el juicio de David. Pero ¿por qué maldad sin un juicio? Es como que, bueno, lo veo así, tal vez yo un juez dicta sentencia. O sea, no es malo, si su herramienta es la cárcel, el alguacil y toda la cuestión, y esto es malo. Solo está impartiendo justicia. Entonces, Dios, si tiene ese tipo de ángeles, que los tiene, obviamente, pero ¿por qué son Es mal considerado en términos humanos. En términos humanos, ¿verdad? Sí, porque si hablas, por ejemplo, de la pérdida de Job, perdió su familia, perdió sus posesiones, perdió todo lo que tenía. pero ahí no fue el diablo. Claro, enviado por Dios, pero ¿qué dice Job? Recibiremos de Jehová el bien y no el mal. Entonces, también en términos humanos, nosotros lo vemos como malo en comparación a estar bien. Pero en términos de Dios, es justicia y es su voluntad santa y indiscutible, ¿verdad? Pero en términos humanos, sí lo vemos como el mal, en comparación con estar bien. El Litsi tiene la mano ahí. Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo podría ser la opresión espiritual con engaño? O sea, ¿de qué manera oprimiría este sistema o esta fuerza con engaño? ¿Qué tipo de engaño sería? Bueno, desde el punto de vista de que se está haciendo pasar por el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que la gente comience a adorar y a llamar de Cristo lo que no es de Cristo, ¿verdad? Es una manera en la que estamos esclavizados a una falsa adoración, a Baales y a todo eso, como lo vemos hoy en día, que la gente llama cristiana a un montón de prácticas que no tienen absolutamente nada que ver con el cristianismo. Y están oprimidos porque están esclavizados pensando que están dando adoración de la manera en como Dios manda en su palabra, pero realmente no lo están. Claro, ellos están ahí por su gusto y su gana, pero no se dan cuenta que están oprimidos, que están esclavizados. Como el pueblo de Israel en Egipto. Ellos hacían adobes, estaban sometidos a ese trabajo forzado, pero no les quedaba más, porque en Egipto tenían vivienda gratis y tenían alimentos y tenían todas las cosas, a grado tal que cuando Moisés los libera, algunos dijeron, no hombre, para aguantar hambre en nuestra gente, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto comiendo los ajos de Egipto. O sea, preferían estar bajo el yugo del faraón, esclavizados, haciendo trabajo forzoso, pero tranquilos porque tenían comida, porque tenían casa, que ir en pos de la tierra prometida. ¿Verdad? Así es el engaño de Satanás. Nos lleva a hacer algo, a pensar que estamos bien y que bueno, por lo menos aquí estoy seguro. Y así encontramos mucha gente en las iglesias hoy en día. No, por lo menos es una buena iglesia, ¿verdad? Y no saben lo que es bueno. Y están siendo explotados, los están engañando con una falsa doctrina, le están robando el dinero, pero pues por lo menos están tranquilos porque mis hijos están acá, miren, peor es que anduvieran allá afuera delinquiendo, y ahí están bailando en los corros y haciendo aeróbics y todo lo demás, pero están metidos en un gran engaño. Entonces de esa manera es como el engaño
llega a hacer este tipo de opresión. Y el Señor puede utilizar una herramienta mundana. Por ejemplo, yo la otra vez estaba viendo un documental interesante de un proyecto Blue Pig que están desarrollando tecnología y quieren, de hecho ya han hecho algunas cosas, dicen que, bueno, el punto es que esta tecnología es para proyectar hologramas en el cielo y están poniendo incluso la figura de Cristo en la cual van a engañar a la gente diciendo, ah, ahí está el Mesías. Claro. Y con el tema de los ovnis, que ahí lo relacionan, que son cuestiones demoníacas, van a engañar a la gente. Dios podría, en su voluntad, o sea, providencia, esa es la palabra, gracias, utilizar, o sea, ese tipo de... Sí, claro, son estratagemas de ¿cómo se llama? Del mundo y de Satanás y de sus secuaces, ¿verdad? Y todas estas cosas ellos lo usan para engañar a los individuos. Yasmín tenía la mano levantada ahí. ¿Ah? Sí, pastor. Quería preguntar con respecto a lo que dice de que hay engaños espirituales frente a eso en la actualidad. Bueno, vemos muchas malas prácticas de iglesias. Algunos los hacen por desconocimiento y otros pues porque simplemente se sienten cómodos allí. Frente al caso de las personas que lo hacen de desconocimiento, eso sería contado igualmente como pecado. Sí, definitivamente. El Señor nos dejó su palabra, ¿verdad? Y el que nosotros no la conozcamos nos hace igualmente culpables de esos pecados. Por eso es tan importante predicar el Evangelio y rogar al Señor que pueda despertar a los hermanos. Esto es como usted va en su carro y haciendo la vuelta en un semáforo, no quiere ponerse detrás del otro carro y entonces se tira delante del otro carro para dar la vuelta en el semáforo. En ese momento pasa el policía y le dice, mire, usted no puede hacer eso. ¿Por qué no? ¿A dónde dice que no puedo hacerlo? En la ley de tránsito. Ah, pero es que yo no sabía que estaba en la ley de tránsito. ¿Qué le va a decir el policía? Ah, no, bueno, la voy a dejar ir porque usted no conocía la ley. O sea, el desconocimiento de la ley no nos exonera de cumplirla. ¿Verdad? La ley está ahí, Dios ha dejado su ley a través de su revelación general y a través de su revelación especial. Bueno, a través de la revelación general, el conocimiento de Él, de manera que nadie tiene excusa, dice Romanos 1, y el conocimiento de su ley a través de la revelación especial. Así que la ley está ahí, no tenemos excusa. ¿Verdad? El que diga o el que alegue ignorancia no va a ser tenido por inocente. Pastor, un comentario sobre este pasaje. Pues son pasajes un poco, no, por decirlo así, al escuchar por primera vez, no muy convincentes. Hemos escuchado tantas cosas de los jinetes, pero a veces es bueno tener como citas paralelas de los comentarios de qué piensa este autor, por ejemplo, William Hendrickson y otros que escriben el comentario apocalipsis, él lo ve y dice que la opinión predominante de este caballo blanco es el anticristo, funciona como el anticristo. Sin embargo, las palabras por ejemplo, cuando dice que le dio el poder, ¿verdad? Para hacer eso. Estaba pensando también que no podría ser el Señor Jesucristo por el hecho de que son 4 jinetes que se les da autoridad para ir a hacer una orden específica, ¿verdad? Entonces, si metiéramos al Señor Jesucristo, que lo pusiéramos a nivel de los otros seres, como antes, y por esa razón no podría ser Él, aunque aparentemente vemos como una corona, pero más de vencer en cierta batalla. Entonces, Henderson menciona ahí que
que esto puede verse como una parodia, dice que Satanás es el Cristo, que sus guerreros que cabalgan en caballos blancos, que la apunta al 19:11. El capítulo 6 describe la autoridad del anticristo con respecto a vencer, matar y someter a hambre al pueblo de Dios hasta morir, de que los santos renuncian y imploran a Dios que intervenga. Ahí, entonces es bien interesante cómo comentaristas pueden ahondar sobre esos detalles y ver si hay un consenso, por lo menos de lo que tiene mayor peso. Claro, claro. Sí, definitivamente no puede ser el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el que está mandando a ese jinete, ¿verdad? A hacer esta obra. Y aunque tiene esa apariencia de santidad, ¿verdad? Sus planes a todas luces son de juicio y de llevar a cabo todos estos planes del Señor descritos en ese primer sello. Los cristianos pueden tener confianza en que a pesar de sus sufrimientos actuales, Dios tiene el control final llevando a cabo sus propósitos en todo lo que está sucediendo. A pesar de que este primer jinete presagia los juicios, quien lo manda es Dios, quien está en control es Dios. Y todo lo que pasa y todo lo que va a hacer aquí en la tierra, aún engañando a la gente, pensando que Él es Dios, que Él es Jesús, todo eso está comandado por el Señor, con el propósito doble, como vimos en la clase anterior, de purificar a sus santos y de traer castigo a los malvados. Satanás tratará de destruir la iglesia y el mundo, pero el plan de Dios incluye a Satanás persiguiendo sus malvados propósitos, porque es a través de ellos que Dios ha destinado trabajar su estrategia superior de refinar a sus santos y castigar a los malvados. El segundo sello, Apocalipsis 6, del 4 al 3. Lees ahí, Emilio. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente, que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Entonces, aquí vemos el caballo bermejo, ¿verdad? Bermejo es un color rojizo, cobrizo también. La descripción del primer jinete puede tomarse como una declaración resumida que se explica con más detalle por los tres jinetes siguientes. El primer jinete es el emisario, es el que presagia todo lo que va a venir detrás de él. Pues introduce la guerra en un sentido general y los otros tres traen las condiciones características de la guerra, no solo física, sino también espiritual. Así los versos del 3 al 8 describen cómo Satanás intenta conquistar a los santos mediante el sufrimiento para que pierdan la fe. Sin embargo, hay que recordar que estas pruebas también son utilizadas irónicamente por Dios en última instancia como castigo para los incrédulos. Todo lo que esta gente acepta y todo lo que esta gente lleva a cabo es un juicio para todas estas naciones. Toda la manera en que el diablo utiliza a los gobernantes y a las personas de influencia para llevar a cabo sus propósitos malévolos es también un juicio para esas personas. Si no, miren cómo toda esta revolución de la ideología de género ha llevado a los países a una decadencia moral, económica, social sin precedentes. La gente es más infeliz ahora que esas cosas están libres y a la orden del día. ¿Por qué? Porque este mismo plan que el diablo utiliza para llevar a cabo ese propósito malévolo asignado por Dios sirve al mismo tiempo para darle juicio a las naciones impías. Sirve para darle juicio a los malvados. El tercer sello, Apocalipsis 6:5, Ludwig. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahí vamos a la balanza. Con la ruptura de este tercer sello, el tercer ser viviente encarga a otro jinete
que lleve a cabo el decreto contenido en ese sello. El tercer jinete entonces trae de nuevo el sufrimiento y esta vez en forma de hambre. ¿Quién dijo hambre? La hermana Marlene, ¿verdad? Acerca de la balanza. En el mundo antiguo, una balanza representaba una época de hambruna, ya que en esos tiempos, los alimentos se racionaban por medio de balanzas, ¿verdad? Entonces, en cierto sentido sí es justicia, pero en cuanto al racionamiento de alimentos. Pero este jinete recibe instrucciones adicionales. Vemos en Apocalipsis 6, hermana Carlota. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Muy bien. El jinete entonces recibe instrucción adicional, pero no es del ser viviente, sino que es de alguien más. Dice Juan ahí, oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Ese alguien debió ser el Señor Jesucristo, porque es el único que está entre el trono y los seres vivientes, y es el que tiene acceso al contenido de los sellos. La instrucción que recibe el jinete entonces es desatar una hambruna terrible sobre toda la tierra, pero no devastadora. No devastadora. Porque la libra de trigo obtenida por un denario es equivalente al salario de un día, y eso era suficiente para mantener a una familia. Mientras que las 6 libras de cebada eran suficientes. Porque engaña siempre ha sido mi... Que las 6 libras de cebada eran suficientes para mantenerse 3 días. Aún así, ese precio que está dando ahí representa un incremento de 8 a 17% del precio normal en la época. O sea, estamos hablando de un incremento de 17% al costo del trigo Yo y de la siempre mando a Bendaña y perdón, y el hospital de Valle del El vino y el aceite eran bienes de lujo. Entonces estos bienes son irrelevantes para las minorías perseguidas, porque en una crisis como esa buscan gastar lo básico para la subsistencia. Es como que se incrementan todos los precios de todas las cosas. También el oro y la plata van a subir 50%. Entonces, ¿a mí qué me importa si no como oro ni plata? ¿Verdad? Esos son lujos. O que le digan, qué sé yo, el internet y el servicio de Netflix va a subir 50% junto con los precios de la canasta básica. Bueno, ni modo, pues ya no vamos a tener ni internet ni Netflix, porque lo más importante en una crisis es la comida. Y obviamente eso le va a afectar a las minorías que son perseguidas, mientras que a los más pudientes no les va a hacer tanto daño, ¿verdad? Cuando recordamos entonces que este juicio es para afectar específicamente a las minorías, los cristianos estaban entre esas minorías. Y de hecho, los cristianos en las 7 iglesias de Apocalipsis ya estaban experimentando este tipo de persecución. Y de esta manera es como se conecta el tema anterior de los creyentes que son perseguidos económicamente. Un tema que también vamos a encontrar más adelante en Apocalipsis 13, 16 y 17, donde nadie podía comprar y vender si no era con una marca. Y aunque las hambrunas afectan a todos de una manera específica en estos tiempos en los que se está viendo un suministro limitado de alimentos, los cristianos serán los primeros en verse afectados. Van a ser perseguidos al no permitírseles tener el mismo acceso que los demás a los productos básicos de la vida. Y esto es lo que vemos que estaba pasando en las iglesias del Apocalipsis en el capítulo 2. ¿Verdad? Si querían vivir, si querían tener bienes, tenían que hacer concesiones en el mundo. Pero por cuanto no estaban dispuestos a hacer concesiones, ellos eran perseguidos. Y esta persecución se produce porque los cristianos no hacen concesiones con el mundo.
los que ahora sufren privaciones económicas por su lealtad a Cristo, van a ser recompensados por Él en la consumación de todas las cosas, cuando sea Él quien les quite el hambre y la sed para siempre. Aún ahora, mis hermanos, tristemente, hay lugares, principalmente en África y en India, donde los cristianos se les está negando ayuda después de desastres naturales y después de terribles situaciones. Se les está negando ayuda por ser cristianos. Están, después de un huracán, después de un terremoto, después de una situación difícil, ¿verdad? Llegan a pedir suministros, a pedir, ¿cómo se dice eso? Donaciones, ¿verdad? Y les dicen, ¿tú eres cristiano? En los países musulmanos le dicen, ¿tú eres cristiano? Sí. Niega a Cristo y te damos la canasta de alimentos. Niega tu fe y te damos las provisiones. Y si no, que se muera él y su familia. Esta fotografía es de Nigeria, de una página que se llama christianaid.org, y ellos reportan este tipo de situaciones. ¿Verdad? Que en países como Nigeria, India y otros de afinidad musulmana le niegan ayuda a los cristianos por no negar su fe, por afirmar su fe. Litsi. Sí, pastor. Fíjese que hace un tiempo miré una información, precisamente algo similar, solo que en el sector salud para algunos cristianos musulmanes. No sé si es en Arabia Saudita o en qué país, que es normal, así como a nosotros los que trabajan y le sacan el seguro social, así son ellos, dan un porcentaje de su sueldo para el seguro. Pero inmediatamente se enteran de que ellos ya no son musulmanes, ya les niegan el acceso a la salud y a los beneficios que trae la salud, entonces lo siguen descontando de sus sueldos, pero ellos no pueden recibir ningún tipo de atención médica. Correcto, y así es como la persecución llega a los cristianos de esta manera, tratando de hacer concesiones con el mundo, negar su fe para recibir estas ayudas. El cuarto sello. Mauro, si me ayudas ahí. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Muy bien. El último jinete en ser liberado entonces tiene el nombre de muerte y lo sigue el Hades. Ahora, cuando pensamos en estos personajes, hermanos, no tenemos que desmitificar nuestro pensamiento, ¿verdad? Y tenemos que quitarnos todas las influencias culturales a pensar que este es Hades como el personaje de la película de Hércules, ¿verdad? O la muerte con la ¿cómo es que se llama? La guadaña, sí. Pero sí es una entidad. Es una potestad. Personificar y querer pintarla de cierta manera, ¿verdad? Es algo inútil porque no está hablando de un personaje. Debemos recordar que cuando nosotros miramos estas cosas en Apocalipsis, las vemos de una manera simbólica. Este jinete en un caballo negro, que ni siquiera se nos dice cómo es, representa la muerte. Tiene el nombre de la muerte. No es que es la muerte, no es que la muerte cabalga en un caballo negro y atrás viene el Hades en un burrito, como que si fuera Don Quijote y Sancho Panza. No, ¿verdad? Estos son representaciones, son simbolismos, son potestades satánicas bajo el gobierno final de la sala del trono de Dios. Los cuatro jinetes traen la muerte de una manera u otra, y el término general muerte, que es en griego thanatos, se traduce del hebreo que significa plaga. De hecho, acá, en este pasaje, cuando dice tenía por nombre muerte, y más abajo habla de con mortandad, eso, las dos palabras, hermana Carla, su micrófono se sigue prendiendo. Si me ayuda, por favor. Entonces, la palabra muerte es la misma mortandad que es la palabra thanatos.
y se traduce como plaga. Entonces es probable que cuando habla de que su nombre es la muerte, se refiere a la enfermedad o a la pestilencia. Este último jinete traía toda esa pestilencia, toda esa plaga. ¿Qué significa la cuarta parte? Dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Bueno, cualquiera puede pensar, la población mundial al día de hoy, ¿qué? 4 de junio, 5 de junio, es 8.113.986.541. La cuarta parte de eso, dividiéndolo entre 4, es 28.496.635.25. ¿Es esa la cuarta parte? Sí. ¿A eso se refiere la cuarta parte? Siempre he creído eso. ¿Sí? Yo también, la verdad. Ah, Es lógico como lo sacó. hermanos, debemos recordar que cuando vemos estos números, son simbólicos. No podemos interpretarlos literalmente. Cuando habla acerca de la cuarta parte, significa que las 4 plagas no dañan todas las personas sin excepción. Es decir, que va a quedar una parte de las personas que no van a ser, que van a ser dañadas por esto y otra parte que no va a ser dañada. Este número no es exacto. No es que era la cuarta parte de allá del siglo II. No, es que es la cuarta parte de ahora, del 2024. No, que va a ser la cuarta parte de la población mundial en el 2050. No, siempre se refiere a un, ¿cómo es? A un volumen estimado, a una cantidad estimada, pero no exactamente la cuarta parte de la población. No estamos hablando de 2.2 billones. Cuando dice 4 plagas, ahí es como el cuarto. Los 4 jinetes, los 4 juicios, ¿verdad? Sin embargo, su fuerza destructora es sentida por muchas personas en todo el mundo. Si hablamos de la cuarta parte de la población mundial ahora, es un montón de personas. Y de hecho, podríamos decir que ese montón de personas están experimentando toda esta dureza, con todo lo que está pasando en la tierra, con plagas, guerras, destrucción, muerte. Pudiera ser que es la cuarta parte de la población mundial. Pero también recordemos que cuando interpretamos estos números, no los interpretamos de manera literal, sino simbólica. ¿Por qué? Porque el resto de lo que venimos interpretando es simbólico, porque esta es la parte profética y apocalíptica del libro de Apocalipsis. De la misma manera, los caballos de Zacarías tienen un alcance mundial. Al igual que los 4 seres vivientes que representan las alabanzas de los redimidos en toda la creación, las plagas de los 4 jinetes son un símbolo del sufrimiento de muchos en la tierra que va a continuar hasta la venida de Cristo. Así que cuando dice Juan la cuarta parte, nosotros tenemos que imaginarnos o tenemos que llegar a la conclusión que está hablando acerca de un montón de gente. Un montón de gente. Esa es la idea de Juan en este número. Está la mente como programada a que los que piensan que van a venir el poblado, la muerte, y empezará todo el caos. Ya está sucediendo y es imperceptible, pero y hay unos que empiezan a hacer cálculos, ¿verdad? 1 entre 4 es igual a 0.666. Todo eso es el número de la bestia y multiplicado por esto y por lo otro. No, estos números no tienen la propiedad de ser interpretados literalmente. Representan una unidad que es equivalente a un montón de gente. El medio dice que iban a matar o tenían potestad sobre esta cuarta parte de la tierra a través de matar con espada, con hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. ¿A qué les recuerda eso?
Claro. Los 4 juicios, correcto. Cuando vimos en el Antiguo Testamento los 4 juicios en Levítico que el Señor le dice a Israel y que cada vez iban en aumento, Él les dice, voy a traer mi juicio con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Entonces está hablando acerca de eso nuevamente. Las plagas de los jinetes son representativas de todo el tipo de males. Y queda claro al observar que la forma de la cuádruple maldición del pacto, citada en la segunda mitad del verso 8, es decir, en este versículo que leímos, es utilizada de la misma manera simbólica en el Antiguo Testamento, en Levítico 26, del 17 al 28. Además, el hecho de que el significado figurativo de 4 representa lo completo. Cuando hablamos de los 4 puntos cardinales, hablamos de toda la tierra. O sea, este es un juicio para toda la tierra. Cuando Zacarías tiene su visión de los caballos, ese juicio de los caballos era para toda la tierra. Estos jinetes del Apocalipsis van por toda la tierra. Entonces, todos estos juicios y todo este mal viene sobre toda la tierra. Sin embargo, Israel fue amenazado con muchas más maldiciones que 4. Por eso ningún antecedente histórico preciso puede agotar el significado de estos juicios en Apocalipsis. Que la guerra de los 6 días, esa era el primer jinete. No, pero Israel ha tenido un montón de guerras, ¿verdad? Y el Señor le prometió más castigo que 4. Entonces podemos siempre ver que cada uno de estos acontecimientos representan estos juicios que Dios está trayendo sobre la tierra. No es ninguno de ellos en específico. No, que la guerra ¿contra quién es que está peleando ahorita? No, Israel, Palestina y todos los países árabes están metidos ahí, ¿verdad? Ese es uno de todos los que van a venir bajo esta guerra. Sí, entonces no podemos hacer eso. En resumen, mis hermanos, por medio de su muerte y resurrección, Cristo ha hecho de las fuerzas del mal del mundo sus agentes para ejecutar sus propósitos de santificación y juicio para la proclamación de su reino. Y esto se ve más claramente en la referencia que hace aquí a la soberanía de Jesús sobre la muerte y el Hades. Pensemos en eso. El 4 jinete tenía por nombre muerte y Hades. ¿Y quién lo comanda? El Cordero. El Cordero gobierna sobre ese jinete. El propósito de Dios es que el sufrimiento de la cruz tuviera una finalidad tanto redentora como judicial o penal. Esto es, que traiga castigo para aquellos que rechazan el significado de su Salvador. Del mismo modo, los sufrimientos a lo largo de la era que siguió a la cruz tienen el mismo objetivo. Todos los sufrimientos que proceden después de la era de la cruz tienen el mismo objetivo. Los cristianos que padecieron en los primeros siglos, el objetivo de Dios para ellos en ese juicio era purificar a su iglesia, era separar a sus santos, pero al mismo tiempo también traer juicio a los malvados. El sufrimiento de este tiempo presente es con el propósito de purificar a sus santos y de traer maldad a los impíos, castigo a los impíos. Y miremos, hermanos, aún a Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo ahí en la cruz trajo redención a uno de los ladrones y trajo condenación a otro. Uno dijo, si eres el Hijo de Dios, permite que hoy estés. El Señor le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro que le dijo, Mesías, sálvate a ti mismo. Para uno fue salvación y para otro fue condenación. Entonces, todos los sufrimientos de la cruz hasta el regreso de Cristo van a tener ese propósito: santificar a su pueblo y castigar a los malvados. Y como en el caso de Jesús, la aparente derrota de los cristianos en verdad es su victoria espiritual.
si es que no comprometen su fe en medio del sufrimiento o la persecución. Y de esa manera, hermanos, vemos las tristes pero hermosas historias de los mártires durante el tiempo del Imperio Romano. Preferían ser comidos, ser hartados, perdónenme la palabra, ser hartados por los leones, que negar su fe. Sin duda ese era un juicio para Dios. Pero estos mártires saborearon la gloria del Señor al poder ser recibidos como héroes de la fe. Y al mismo tiempo, aquellos que los mataron, aquellos que los asesinaron vilmente, sacrificándolos en la arena, fueron culpados y fueron juzgados de su sangre. Así que ese juicio de Dios sobre esa era en particular trajo redención, trajo santidad para su pueblo, pero trajo juicio para los malvados también. Pero eso no es para todos los cristianos, es únicamente para aquellos que no comprometen su fe. Por eso le dice a las iglesias en el capítulo 2 una y otra vez: sé firme, retén lo que tienes, mantén tu posición, no te contamines con el mundo y al final te daré tu recompensa. Mi hermanos, esa tiene que ser nuestra motivación en esta noche. Poder ver a Cristo de esta manera. Él gobierna sobre todas las cosas buenas y malas que pasan sobre la tierra. Sus juicios tienen el propósito de purificar a su iglesia y castigar a los malvados. Nosotros como su pueblo, si verdaderamente hemos sido llamados para vida eterna, debemos de permanecer fieles a Él hasta la muerte, sin hacer ningún tipo de concesión con el mundo, para que también vivamos con Él. Nuestra victoria, mis hermanos, puede que no sea que salgamos vencedores del mundo. Puede que muramos. Puede que para los demás sea desesperanzador, triste y una pérdida de tiempo. Pero realmente deberíamos considerarnos dichosos de llegar a la gloria de la misma manera que nuestro Salvador, siendo fiel hasta la muerte. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a permanecer fieles. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, en esta noche queremos darte gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia para con nosotros. Permítenos, Señor, ahora ser fieles. Ayúdanos a no hacer concesiones con el mundo, Señor, a retener firmemente nuestra profesión de fe y nuestro llamamiento santo, Señor. Sabiendo que a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, tú reinas, Señor, y eres soberano sobre todas las cosas que pasan. Ayúdanos como tu siervo Esteban, Señor, a ver los cielos abiertos y al Cordero sentado en su trono en nuestros momentos más difíciles, Señor, para que anhelemos más esas cosas celestiales que las cosas temporales, pasajeras, perecederas y marcesibles de esta tierra, Señor. Nos aferramos a ti ahora, Señor, y aumenta en nosotros la fe para amarte cada día más y servirte con un corazón dispuesto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.